Hoy en La Cima conversaremos con Carlos Roberts, el director general de El Fogoncito, una de las cadenas de alimentos y bebidas más grandes de este país. Acompáñenme. Carlos Roberts, muchas gracias por hablar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién es Carlos Roberts? ¿Cómo te defines a ti mismo, Carlos? Wow, qué pregunta tan difícil. ¿Eres un empresario? ¿Eres un restaurantero? ¿Cómo te defines? Pues yo creo que, ¿cómo te diría? Sí, soy una persona a la que le gusta emprender, que no por tener empresa creo que se han resuelto las cosas, sino que la diferencia entre el empresario y un emprendedor al que aspiro ser es cuando puedes determinar efectivamente que estás todos los días tratando de hacer algo diferente, algo constructivo, algo que genere riqueza para poder permearla en la sociedad. Pretendo ser este emprendedor que todos los días esté tratando de hacer algo diferente para su propia organización. ¿Tú inventaste el Fogoncito? No, lo pusieron mis padres. De hecho, mi madre, cuando queda viuda, en ese momento, pues lo primero que quiso hacer fue mantener a la familia, que en ese momento éramos 4. Tengo 2 hermanos más de ese momento. Y en 1968 todavía no había nada de esto de los tacos al pastor. Empezaban un par de marcas a hacer algo al respecto, entonces había una gran oportunidad porque era un producto. Entonces fue tu mamá. Fue mi mamá, sí, la que empezó. ¿Y con tú el qué edad negocio. tenías? Yo tenía 5 años en aquel entonces. Entonces no te acuerdas de ese momento. No me acuerdo, la mente humana generalmente desplaza aquellas cosas que pudieran hacerle daño. Yo creo que me acuerdo muy bien de mi madre luchona, entrona, sin menoscabo, es decir, había que hacerle frente a la situación. ¿Dónde estaba el primero? El primero se puso en la colonia Mixcoac, en la avenida Revolución, muy cerca, enfrente del Colegio Williams. ¿Tu mamá qué hacía? ¿Tu mamá llevaba todo el negocio? Mi mamá sí, empezó el Fogoncito como una fonda con mesas de lámina en un espacio, no creo que haya tenido arriba de unos 25 o 30 metros cuadrados. Es decir, de manera muy precaria, de manera muy rudimentaria. Rudimentaria, sí. ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Cómo fue tu adolescencia una vez que pasado ese primer gusto por servir? ¿Te involucraste más? ¿No te involucraste tanto? ¿Te alejaste o no tanto? Sí, te gustaba. Me gustaba. Y además, en aquel entonces, pues mi madre pedía auxilio y yo lo que hacía, le decía, déjame de cajero de las 7 de la noche a las 9 de la noche, yo te ayudo en lo que tú regresas y demás. Me gustaba estar involucrado en aquella operación. Y cuando de joven, a los 17 años por ahí, tú recuerdas, más o menos todo el mundo tiene que tratar de elegir alguna carrera profesional o algún tipo de vocación, ¿estabas claro de que te ibas a dedicar al Fogoncito o no? No. En aquel entonces yo tenía el sueño de ser un ingeniero en electrónica. Lo mío me llevaba mucho los primeros estadios de la computación, de todo lo que tuviera que ver con la magia de la electrónica. Y no, el negocio del Fogoncito era pues el negocio familiar del que comíamos, pero yo no pensaba que había un futuro por ahí. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería electrónica. Lo que te debía haber dicho es que mi madre se volvió a casar con una persona que nos quiso extraordinariamente bien a los 3 primeros hijos, que no fuimos producto del segundo matrimonio. Ajá. Y nos quiso extraordinariamente. Y después tengo 3 hermanas del segundo matrimonio. Nos quiso extraordinariamente bien. Juntos ellos 2 continuaron con el Fogoncito, pusieron la segunda unidad
pusieron una tercera y después una cuarta, y creo que ahí se hubiera quedado el negocio. Yo mientras estaba estudiando ingeniería electrónica, y yo dije, bueno, para mí, qué bueno que esto lo están haciendo ellos. Oye, ¿y en qué momento cambia esta percepción de tu involucramiento hacia el negocio? ¿En qué momento de tu juventud? En 1982 mi mamá vuelve a quedar viuda. Y en ese momento, a diferencia de la primera ocasión, sí viene sí sufre la familia. Es decir, a ella le viene una depresión ligera, pero depresión al fin y al cabo. Y es cuando yo dije, si en este momento yo no la ayudo, no vuelvo a estar detrás de ella, yo como primogénito, me sentía con esta obligación. ¿Qué edad tenías? 19. En ese momento dejé mi carrera de ingeniería electrónica y me involucré ya de lleno y plenamente en el negocio. Ahí había, ¿cuántas? ¿3, 4 sucursales? Eran las 4 sucursales. Las 4 sucursales. Te hablaba, sí. ¿Y el concepto estaba definido en ese momento? No, había una unidad, tenía un nombre y una decoración diferente. Una se llamaba Los Fogoncitos, otra se llamaba El Fogoncito 1, otra se llamaba El Fogoncito 2, vaya, no había esta cultura empresarial, no había directriz. Yo lo digo con mucho cariño, no porque faltase, porque no era muy intuitivo. Era muy intuitivo. No es que fuera falta de voluntad, sino que no había la sofisticación, digamos, gerencial, ¿no? ¿Quién te marcó más en esa etapa joven, Carlos? ¿Fue tu madre? ¿Fue tu padre? ¿Fue el segundo esposo de tu mamá? ¿Cómo ocurrió esta idea que tienes del pasado que fue tan determinante para ti de este personaje de él? Bueno, mira, debo decir desde luego y sin tratar de darle mayor peso a uno o al otro, fue el seno de una familia muy unida, a pesar de lo que ya había sucedido. Y ambos convivían perfectamente bien como matrimonio y después como empresarios, ¿no? Entonces tú veías un ejemplo en ellos. Pero mi padre, desde luego, que fue el que ayudó a que se pusiera la segunda y la tercera y la cuarta unidad. Y entonces ya pues como hombres Claro, te empiezas a identificar y empiezas a aprender sus secretos, lo que va haciendo, etcétera. Y eso fue muy, muy valioso para mí. ¿Qué fue, digamos, lo que te transmitió, que te marcó más? ¿Fueron valores, principios, técnicas de negocio, practicidad, filosofía de vida? ¿Qué fue lo que más? La responsabilidad social, Carlos. La responsabilidad social y la responsabilidad que tiene un empresario frente a su fuerza de ventas, frente a sus colaboradores. Eso fue fundamental para mí. Yo creo que si hoy en día nuestra organización tiene un cierto tamaño, es gracias a ese ejemplo en el cual, antes que otra cosa, cuando tú estás contratando a una persona, no solamente estás trayendo un par de brazos, sino que tienes a un individuo completo con toda una complejidad detrás de su acontecer. Pero lo más importante es que, y yo creo que es uno de los mejores consejos que recibí, primero el respeto a su dignidad como persona, el entender valores como libertad y como justicia que se permeen en la organización para que todo el mundo se respete. Hay gente que piensa, bueno, esta es una taquería, por favor, a lo mejor en una organización más grande. Yo creo que debe de existir en cualquier circunstancia. Fíjate, justo esto, qué bueno que tienes este tema, porque lo quería tocar yo desde que sabía que íbamos a conversar, porque alguien me decía con algunas ideas de negocios que tienen que ver con el tema de los alimentos y las franquicias y tal, me decía, no, es que lo malo, esta persona, un ejecutivo, ¿no?, de una empresa multinacional, lo malo es que terminas, digamos, lidiando todo el tiempo con gente de, digamos, bajo nivel sociocultural, ¿no?
no lo decía despectivamente, pero sí había como cierto componente de que no es, no es lo mismo estar si eres un ejecutivo de altos vuelos, pues trabajar en medio de puros banqueros, por ejemplo, o gente que está en una casa de bolsa, que trabajar con gente que quizá hace un taco, ¿no? Pero yo quiero que rescatemos eso porque esto que dices justamente toca este punto, ¿no? ¿Cuál es la lección más importante que has obtenido de la gente con la que día con día has tenido contacto? ¿Cuántos colaboradores hay en el Fogoncito? Hoy en toda la organización, contando unidades propias y contando unidades franquiciadas, tenemos alrededor de 750 colaboradores. 750, muchos de ellos pues están en la parte más básica, ¿no? Tal cual, haciendo tacos, ¿no? O bueno, cocinando, ¿no? O sirviendo meseros y tal. ¿Lecciones de esta gente? Muchas, yo creo. Todos los días, y así le digo yo a los mandos intermedios, les digo que todos los días tenemos que aprender de nuestros operadores algo. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Todos los días hay algo que aprender. Te puedo platicar alguna anécdota de, por ejemplo, cuando mi padre todavía vivía y yo era el hijo del dueño, cometer alguna tarugada. Y yo creo que esa es la razón por la que traté yo de seguir esto de la responsabilidad social. ¿Qué hiciste? Le pedí a este individuo su periódico, no me lo prestó. Yo llegué y le dije, oye, yo soy el dueño el dueño del balón, sí, le quité el periódico. Y el otro, evidentemente, haciendo respetar sus derechos, me lo volvió a quitar. Y me fui a quejar con mi papá, como diciendo, papá, este señor no puede trabajar aquí. Y él, antes de que mi papá hubiese dicho algo, que evidentemente no me iba a dar la razón, claro, el señor renunció. Me tardé casi 17 años, Carlos, ya después de que había muerto mi papá y demás, 17 años, 2 de ellos yendo a ir a cenar a donde este señor trabajaba, para irlo a convencer de que regresara a trabajar con nosotros, que yo había aprendido la lección. Y eso, pues la verdad es que no solamente lo mantuve hasta que se jubiló con nosotros, para que me recordara todos los días que había que respetar la dignidad de las personas antes de cualquier posición socioeconómica. Es mucha de la gente que colabora contigo, bueno, todos, ¿no? Todos tenemos nuestro propio grado de complejidad, pero muchas personas que trabajan en la parte más operativa pueden llegar a tener vidas realmente complejas para transportarse en el lugar de trabajo, ¿no? Para llegar y con complejidades familiares particulares. ¿Cómo te involucras? Por un lado, porque se nota que estás involucrado, pero también tienes que preservar tu propia identidad y tú tienes tus propios problemas que manejar, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que algo muy importante fue que cuando llevas esta política y esta forma de hacer el negocio, de repente dices, bueno, pues si no soy madre de la caridad, hay que hacer negocio y el fin último de la organización es generar riqueza. Claro. Sí, solo sí, en el proceso de generarla, también generas valor agregado a la sociedad y valor agregado al ser humano con el cual estás haciendo organización. ¿Cuántas veces no veíamos? Y cuando yo era chico, Carlos, yo veía en las caricaturas de los periódicos, veía yo al empresario, el gordo de Bombini, banquero abusivo. Sí, banquero, empresario y todos, ¿no? Porque también habían las caricaturas del empresario. Sí. Porque se estigmatizaba en aquel momento al empresario como el opresor, como el que se valía de la fuerza laboral para poder hacer cosas en su propio... Eso tiene que cambiar en México, ¿no? Y está cambiando, ¿no? Yo creo que ha cambiado, sí. Pero cuando conozco a don Lorenzo Cerviche, a través de una organización que él presidió durante muchos años, la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, y empiezo a ver que no era yo el único loco que pensaba que había que estar haciendo responsabilidad social, sino que además estaba de moda y sino que además se podían sacar este certificado con validez internacional donde tú demuestras que llevas estas prácticas como una cosa cotidiana. Entonces, en ese momento
Pues yo lo que, la pregunta me dice, ¿en qué momento? Yo creo que ahí valido lo que llevaba y entonces empiezo a entender por qué podíamos seguir creciendo. Y es porque tenemos un equipo de trabajo que, viendo cómo has hecho las cosas y viendo el respeto que les tienes, en ese momento la gente, hay una altísima rotación de personal en el negocio de alimentos y bebidas. Nosotros la tenemos muy baja. Y no la tenemos muy baja porque los motivamos con un buen salario. Además de ello, con todas estas prácticas que no terminaríamos en el programa si te las enumerara, pero lo que sí es que cuando ellos se dan cuenta de todo ello, entonces en ese momento lo que tienes es un equipo de trabajo comprometido y que se han puesto la camiseta y que no solamente se la ponen, sino se la tatúan todos los días. Oye, Carlos, tú sabes que estás en un negocio con un producto, los tacos. Hoy por hoy es un commodity. Es un commodity, pero yo te quiero decir que estás en un negocio que es reflejo de la identidad nacional. Y esta identidad nacional cada vez en un mundo global se requiere pues perfeccionar en sus cualidades y atributos y yo creo que ustedes son una de las empresas que mejor lo hacen y te pregunto qué tan consciente está la organización entera de que estos son valores casi nacionales a preservar a través de la alimentación. Bueno, estamos muy, muy comprometidos. Sabemos que cuando hemos ido a otros países a hacer lo propio, hoy operamos en Costa Rica, en Honduras y en Nicaragua. Hicimos una aventura en China que tuvo sus resultados positivos. Es decir, sabemos sí efectivamente que tenemos un gran compromiso, diría yo. No me quisiera yo meter en otras cosas, pero un gran compromiso de que efectivamente, sin ser la alta gastronomía de nuestro país, que ya es también otro aspecto muy, claro, muy otro boleto diría, ¿no? Sí. Sí. Siendo una comida casual, ¿sí? Definitivamente pensamos y sabemos que tenemos una responsabilidad importante. Y hay que preservarlo. Te quiero preguntar también sobre momentos de estrés. ¿Ubicas en tu memoria el momento más complejo de tu vida empresarial? Yo creo que cuando murió mi padre, yo también le decía a mi padre, aunque fuera el segundo matrimonio de mi mamá, yo le decía papá, y cuando él muere en 1982, creo que fue muy, muy complejo para todos nosotros. No solamente eso, él murió en julio del 82 y en septiembre se estaba estatizando la banca con toda la complejidad que tuvimos en la cuesta del 83 y demás. Sí, fue un momento muy estresante para nosotros, al grado de que mi madre en ese momento estaba pensando en vender lo poquito que teníamos en ese instante. Y ya después, bueno, yo creo que toda la organización tiene problemas, momentos difíciles. 2008 y 2009 fue un año muy, muy difícil. 2009 fue la influenza, ¿no? En el 2009 veníamos ya de una crisis económica y de credibilidad en las instituciones financieras. Cuando falta el dinero también se desata una crisis de seguridad en nuestro país, de la cual creo que todavía tenemos que salir. Pero 2009 sí fue la puntilla cuando se pone en vigor la ley de protección a los no fumadores y la crisis de influenza, que entonces en ese momento pues el poco dinero que pudieras haber generado o que estabas generando en ese momento lo comprometes a futuro. ¿Y tu momento más feliz hasta el momento? Yo creo que cada que abres un restaurante nuevo. Sí, te llenas de adrenalina. Es una gran satisfacción ver que generas fuentes de empleo, que la organización sigue creciendo, a veces no con el esfuerzo de uno, sino que de nuestros franquiciatarios que creen y que ponen en riesgo patrimonio y que ponen en riesgo tantas cosas, creyendo en nuestra cultura, en nuestros valores, en nuestra marca. Eso no tiene precio, Carlos. Carlos, ¿el cliente es fácil? El cliente diría yo, no solamente es fácil, es parte de nuestra familia. Yo te quiero contar que cuando la gente llega al negocio, a veces no lo demuestran, pero ellos se sienten, y sobre todo los muy frecuentes, se sienten en casa.
Cuando yo hablo con mi personal, cuando hablo con nuestros colaboradores, lo primero que trato de hacerles entender es que el producto que nosotros vendemos, aun y cuando pensamos que es inmejorable y que buscamos los mejores insumos y demás, aun y cuando sabemos que es nuestro mejor esfuerzo con respecto a ello, yo les digo que ese es el pretexto para poder atraer a nuestros clientes, a nuestros comensales, a nuestras instalaciones. Pero no Y te es frustra. el momento de apapacharlos. ¿No te frustra cuando llega un cliente y ya sabes que hay gente de todo tipo, ¿no? Que llega y te dice, pues es que hay una mosca ahí en la sopa, una cosa de este tipo y se quieren pasar de listos. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Cualquier cocina, Carlos, cualquier cocina está sujeta a algún problema de alguna índole. El chiste es que tengamos las tablas y que sepamos exactamente cómo tenemos que reaccionar cuando hay un problema, el que sea, no solamente de insectos, ¿no? El que esté fuera. Está en nuestra obligación hacer que no suceda. Claro. Pero si llega a suceder, tenemos que pasar, tenemos que solventar, ¿no? Ahora bien, nuestro comensal, nuestro huésped, siempre tiene la razón, sí siempre la tiene, y tenemos que hacer que el Señor regrese. No faltará, Carlos, en la viña del Señor hay de todo. No faltará efectivamente alguien que quisiese abusar, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría, me atrevo a decir que es menos del 0.01% de gente que no solamente quiere abusar de la situación, sino que además la quiere complicar. Yo creo que en alimentos y bebidas es un nicho muy interesante, que algunos dijeran que es uno de los nichos más sencillos, pero en realidad tiene su complejidad. Pero a quien quiera poner un negocio, primero invitar a todo el mundo a que piense que no debe de ser estamos detrás del cheque, sino olvídate de una quincena. ¿Por qué no te lanzas a invertir? Eso, nos hace falta, Carlos, en nuestro país, que haya gente que esté invirtiendo Arrojo, ¿no? y que piense que eventualmente puede ser su propio jefe. Pues que sueñen, que le pongan plazo a los sueños, y cuando se le pone plazo a los sueños se convierte en una meta y las podemos alcanzar. Hay un montón de lugares donde te puedes ir a perfeccionar. Evidentemente el estudio nunca sobra, al contrario, te amplía el panorama, y yo creo que podemos entender y hacer las cosas de mejor manera. Creo que puedes emprender sin los estudios, pero nunca te va a estorbar. Yo creo que entre más información tengas, la toma de decisión va a ser mucho más sencilla. Pero no hay que esperar el resultado, no hay que saber, no hay que imaginar que el resultado va a ser contrario a nosotros para decir que fue una mala decisión. Una buena decisión es emprender, sí, pero haciéndose de toda la información para que no vayas a fracasar. ¿Cómo te imaginas en el largo plazo? Me gustaría ver al Fogoncito creciendo unas 4 o 5 veces el tamaño que tiene en este momento. ¿Bajo tu liderazgo? Sí, seguramente me siento con fuerzas y vida para poderlo hacer. Mis hijos ya están ahora estudiando sus carreras universitarias. No les quiero forzar a que se dediquen a esto, pero si eventualmente deciden que quieren incorporarse a la organización, son bienvenidos. Ya pasaron también por el momento de ser meseros, ya pasaron por el momento de lavar platos, ya pasaron por... Creo que el negocio lo empiezan a conocer desde abajo, y eso ayuda a que se vayan enamorando de él. La competencia siempre te hace crecer. Yo creo que es muy positivo que hayan muchas más. Yo me acuerdo que muchos empresarios que nos dedicábamos a esto, cuando vimos que Vips iba a abrir el portón y iban a vender tacos en aquel entonces, ¿no? Muchos dijimos, bueno, pues, algo va a pasar, y efectivamente pasó. O nos poníamos las pilas y hacíamos mejor las cosas, o perdíamos nuestra capacidad de liderazgo, ¿no? Carlos, ¿quieres agregar algo más? Pues la invitación a todo mundo a que invierta. México necesita más empresarios. Necesitamos emprender, generar fuentes de empleo y pensar que se puede. Nunca permitir que nos digan que no. La constante, yo creo que es vamos a cambiar paradigmas para que
para que México sea diferente. Carlos, te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, Carlos, enhorabuena para ti. Bueno, y gracias a usted también por acompañarme en esta ocasión aquí en La Cima. Yo lo espero en la próxima. Hasta entonces.